à tous et merci beaucoup. Buenos días a todos y muchas gracias, Futuro Viñador, por haberme invitado. Yo soy Lea Daricó, vivo en Cognac. Il y a 5 ans, Hace 5 años fui a Italia para terminar mi memoria como ingeniera en Italia, en Trento, y me pasé mucho por Italia. Ahí pude ver la vittimalità, como se dice en italiano, y he pasado por muchas regiones de Italia. Dije, ¿pero qué es esto? Y pregunté a mi padre, que le apasionan los árboles, también es viticultor, y por tanto en mi debate se verá por qué es viticultor y cuáles son las preguntas que nos hicimos. Yo decía, ¿pero por qué esos árboles? ¿Por qué hay viñas en esos árboles? Hicimos nuestras investigaciones y después de Italia volví a Francia, escribí el trabajo de ingeniera y he escrito este libro con mi padre. Todavía no se ha traducido al español. Y ahí en este libro contamos un poco la parte histórica de la viña en sus principios y hemos hecho propuestas también, sobre todo con nuestra visión un poco de viticultor. Y también hacemos otras propuestas para la parte de biodiversidad. Este es más o menos el resumen de mi presentación. Voy a hablar un poco del soporte vivo, el soporte de la viña vivo. Son más bien maderas, los soportes muertos, los vínculos y todo lo que acompaña a la vinificación que está alrededor de la viña. Y también tenemos la hierba, que es una de las primeras compañeras de la viña. Y hago una serie de propuestas, pero veréis en las fotografías, conozco muy mal España, conozco sobre todo el País Vasco y nada más, y tal vez voy a cambiar mis destinos de viajes y voy a venir a visitar los distintos viñedos porque puedo hablar con algunos de vosotros y realmente me apetece muchísimo descubrir y ver cuáles son las plantas que hay alrededor de vuestras viñas y conocer un poco mejor la historia de la viticultura en España. Bien, unas propuestas y sobre todo vosotros después tendréis que reflexionar y ver qué árboles, qué plantas crecen en vuestro alrededor y cuál es su futuro con el cambio climático, si van a resistir o no. Bien, al principio la viña crece en el bosque y nuestra viña, la Vitis vinifera que cultivamos, es la prima de la Vitis silvestris que vive en el bosque y utiliza el árbol como soporte y va a alcanzar el sol para tener frutos después. El hombre ha domesticado la viña, la Vitis silvestris, que también se llama Vitis lambrus, y necesita un pie hembra y macho. Y es un poco como el kiwi, que se necesitan ambos sexos. Y por tanto intentamos tener pies hermafroditas que no necesitan un sexo y con bayas bastante gruesas que tenían gusto. Y que era muy bueno también para la fermentación después. Por ello empezamos a domesticar esa viña en los países mediterráneos, como aquí en España. Hemos tenido la forma de vaso, que es la parte greca oriental. Los griegos trajeron esa forma y luego todos los territorios donde había tierras fértiles, desde la Toscana hasta Francia, Alemania, Suiza, etcétera. Hemos utilizado las armas como soporte vivo para esta parra. Aquí tenemos dos imágenes, una de la Catedral de Ferrara, una ciudad que está en el centro de Italia, donde vemos un árbol aquí y la viña que transcurre por ahí. Y esta es una imagen más bien del medievo. Aquí se utilizan perfectamente los árboles y la viña que crece alrededor. Y esto es para indicar que es el principio. Y son los etruscos los que trajeron esto y lo distribuyeron un poco por toda Italia y Francia. Por este motivo, estos árboles los han elegido con distintos objetivos. El primer objetivo que enseño aquí es un objetivo de árboles forrajeros. Antes se utilizaba el Isita Bloyer de estos forrajeros en la parte de cultura. Tiene aquí un uso y es que la parte de los forrajeros teníamos los animales al lado, teníamos cereales, pero también teníamos el ganado y el ganado había que alimentarlo también en invierno y todavía
no teníamos toda la parte de mecanización, no habíamos encontrado el lino ni nada de todo esto. Y se utilizaban árboles que aquí vemos robles campestres en Montepulciano, en Toscana, y aquí queda 3 rangos y luego detrás hay un campo de trigo. Y aquí este roble se puede cortar, se retira la sombra que da a la viña y todas las hojas se utilizan para alimentar al ganado. Aquí tenemos una fotografía, no hay viñas al lado, hay 2 compañeros importantes para la viña. El olmo, que es un árbol muy bonito, desgraciadamente ha desaparecido en Francia, desapareció por la graciosa, un poco como el filoxera para la viña. Los árboles han muerto todos y el INAREC, el Centro de Investigación francés, ha encontrado un cultivador que resiste y está empezando a cultivar este árbol. Este árbol es muy forrajero. Se pueden recuperar sus hojas para alimentar a los animales. Detrás tenemos olmos, donde se hace vitemeritata que crece en estos árboles. Son bosques húmedos y puede crecer la viña alrededor de estos árboles. Y el segundo compañero como árbol que ha utilizado el hombre para utilizar la viña son los árboles de fruta. Aquí la nuez era para el aceite que se utilizaba para iluminarse, para pintar también. Leonardo da Vinci pintó la Gioconda con aceite de nuez en particular. Y aquí podemos cortar para mantenerlo, para dejar sombra. Esta es una fotografía que he hecho en Montova, en Lombardia, y en una parcela de 1 hectárea. Es reciente todavía, en 2017, pero sigue siendo cultivos pequeños, es jardinería. Otro árbol de frutos, los romanos, los etruscos, trajeron de las cruzadas y distintos viajes todos los árboles frutales que tenemos en Francia, en Italia y en España. Y aquí vamos a encontrar el cerezo, el manzano, el peral, y la viña crecía al lado de todos estos árboles frutales. Antes aportaba forrajes para el ganado y aquí trae frutos para la alimentación humana y tener distintos cultivos además de la viña y otras recolecciones además de la viña. Aquí tenemos otra fotografía de Montefalco, en Toscana también, donde encontramos los olivos, que vemos mucho también en este paisaje, y también los cerezos, también el higo. Todas esas plantas han acompañado la viña y de esa manera los hemos visto en el sur y se han subido a distintas regiones de Francia y también en España y en Italia. Y después, con la xilosfera, se han producido las distintas especializaciones de las regiones. Bien, estos son los distintos soportes que hemos encontrado en el caso de la viña. Y puesto que estamos en España, he considerado que iba a dar un ejemplo de un país hispanófono. Esta es una fotografía que se hizo en Bolivia, el valle de Chinti, y ahí hace la vitimeritata. No la vemos mucho, la viña, pero está creciendo ahí en medio de los árboles que son el falso pimentero. Produce bayas aromáticas y el odor también haría huir a los insectos, y utilizan la madera para calentarse, para hacer maderas. Se hace también uvas y vino y utilizan estos soportes para otras cosas también. Otros paisajes, aquí vemos la vitemeritata de los árboles. Tenemos otros paisajes en Francia también, con la famosa Joal en Aquitania. Esto es en la región de Lot y Garonne. Es una tarjeta postal vieja que hemos encontrado. Las personas están poniendo aquí una fruta para el horno. Y ven aquí la vitemeritata y encontramos aquí los campos de ciruelas. Alternábamos viñas, ciruelos y cereales. Luego, con la xilófera, la llegada del tren y las regiones del sur que
han podido abastecer París y las ciudades importantes en fruta madura o más maduras o precoces, sobre todo. Es ahí cuando se han especializado los paisajes. Ahora en Lot y Garonne va a haber muchísimos ciruelos y la viña al lado ya no encontramos esos distintos cultivos. Una foto más reciente donde vemos en color, aquí tenemos los ciruelos, la viña y las antiguas Joual. Es un paisaje que ha desaparecido ahora en Aquitania. Esta es otra fotografía donde vamos más al norte, Irancy, en Bourgogne, cerca de Chablis. Aquí también teníamos un cultivo de la viña y del cerezo bastante cercano. Vemos aquí los cerezos que están ahí podados en paraguas y empiezan a desaparecer. Aquí también la viña llegó con su soporte, el cerezo, y los cerezos de Irancy abastecían la región de París, y a medida que el tren llevaba cerezas cada vez más dulces del sur se empezaron a perder estas, pero todavía las encontramos en el valle y una asociación intenta plantar más cerezos para conservar los cerezos de Lyon, la región de Lyon. Bien, aquí he hablado de viñas y soportes vivos. Eso eran en viñedos donde la mano de obra había poca mano de obra, un suelo más bien fértil que permitía que la viña fructificase cerca de un árbol y dentro de la hierba. Pero en viñedos más ricos, el clero, los nobles, la viña crecía en forma de joual y en echala, sobre todo. Y cada viña tiene su soporte. Es un soporte muerto de acacias, de castaños y, por tanto, se necesitaba mano de obra para trabajar alrededor, quitar la hierba, cambiar los piquetes. Y por lo tanto, suponía todo esto mucho trabajo. Era un viñedo rico, por así decir. Y estamos aquí en Libourne, cerca de Saint-Émilion. Era otra manera de cultivar. Y para hacer este cultivo de la viña se necesitaban muchos soportes. Y entonces ahí utilizamos la acacia, que es un árbol que procede de Estados Unidos, de América. Su verdadero nombre es el falso acacia. Es un árbol que crece rápidamente, crece rápido y es melífero con sus flores. Por este motivo se plantó cerca de Burdeos, en Gironde, en Gironda, y es ahí donde hay los bosques más importantes de acacias en Francia. Nos encontramos en pequeños islotes, son muy útiles y se utilizaban para hacer los piquetes. Por tanto, están cerca de Burdeos, porque estaba cerca del viñedo de Burdeos y se creó también acacias. Otro compañero de la viña no se utilizaba únicamente para las plantas como soporte para que creciera la viña, sino se utilizaba por su madera, el castaño, que se hacía más en suelos ácidos. También había unos piquetes muy buenos. La duración de la viña era menor que la acacia. También se hacían barricas y todo lo que rodeaba la barrica. Este es otro compañero, por tanto, de la viña, como es el castaño. Y voy a pasar ahora de soportes vivos a soportes vivos, los enlaces. Luego hubo que atar las viñas en las estructuras y alrededor de los árboles y por ese motivo había que atarlos. No teníamos todavía el plástico ni el alambre y entonces encontramos unos ramas. Aquí no gustaría para nada porque se necesitan suelo húmedo para que crezcan, pero cada año podemos recuperar estos enlaces. Aquí en Burdeos se utiliza todavía el sistema de enlace. Aquí estamos en el viñedo de Gran Bretaña y nos divertimos haciéndolo, pero utilizamos estas ramas para atar las viñas y cuando había un punto de agua o un riachuelo, plantaban esas ramillas para atar la viña. Juncos también se utilizaban y otro tipo. Bien,
Aquí tenemos fotografías, vemos todavía parcelas importantes con estas ramillas cerca de Burdeos, como la acacia. Encontramos lo útil para la viña como cultivo. Estos mimbres, lo que se utiliza. Son paisajes naranjas, amarillas, magnífico. Y aquí es la visión un poco de apicultor. La mimbre, hay muchísimos colores. Aquí tenemos naranjas, pero también hay blancos, negros. Son los primeros que hacen polen en invierno. Es una planta muy interesante para las abejas y toda la fauna auxiliar alrededor de la abeja. Y finalmente, otra planta compañera que teníamos muchísimo en Gironde. Esto es una fotografía del Gers, es un alcornoque magnífico y es un árbol que ha seguido la viña porque se utilizaba para los griegos, se tapaban con este alcornoque y luego cuando se consiguió para tapar y luego cuando conseguimos la botella era para tapar también el vino. Por tanto, se plantaron alcornoques para tener los tapones y teníamos bosques muy grandes de alcornoques y también en la Aquitania y en el Landa. Desgraciadamente el año pasado con los incendios muchos han desaparecido, pero había muchísimos bosques donde se hacía corcho para los tapones. La mano de obra y la facilidad de hacerlo en Portugal ha hecho que todos estos bosques hayan desaparecido en Francia, pero también existen en Italia, en España. Teníamos ese alcornoque, por tanto, que ha seguido a la viña. Y no he hablado, pero también todos los alcornoques o robles, lo he puesto en el libro todos los alcornoques para las barricas. Muchas plantas han seguido la viña, plantas de compañía que han seguido la viticultura y toda su utilización, ya sea soporte vivo, muerto, todo lo que se ha utilizado alrededor para criar el vino y hacer botellas. Desgraciadamente, vemos con la filoxera, la mecanización, la llegada del tren, hemos simplificado todos nuestros paisajes, ya sea en viticultura como en los grandes cultivos en general. Hemos hecho una guerra a las hierbas y todos los setos que hay alrededor. Llegamos así a unos paisajes de monocultivo donde solamente existen viñas y es un campo abierto, un mar de viñas, y lo único que tenemos es esto. Y si nos ponemos en el lugar de una abeja, de una liebre, de un zorro o cualquier otro, pues se dan cuenta que es lo único que había para comer. Son espacios abiertos, no hay nada para comer. Hemos desplazado en murciélagos, sobre todo. Hemos simplificado tanto los paisajes que se pierde la biodiversidad de manera bastante importante, ya sea en viticultura o en todas partes en el mundo. Y por eso debemos conseguir o realizar una reflexión para no volver a la vite maritata, que no se puede mecanizar, es otra manera de trabajar. Se necesitan zonas fértiles y mucha agua, pero deberíamos reflexionar un poco sobre nuestros paisajes y qué volver a plantar. Desgraciadamente podemos llegar hasta aquí. Realmente es una guerra contra la hierba y el plástico, riega. En fin, tenemos que revisar un poco todo esto, nuestras prácticas. Los retos, por tanto. Debemos tener cuidado con el suelo, tener un suelo vivo, con humus, cuidar mucho el suelo, que es muy raro estos últimos años, fijar carbono, controlar el agua, retenerla, infiltrarla, frenarla e intentar de contrarrestar la erosión y restaurar también la biodiversidad. En Francia se habla mucho de ofrecer el hogar y la cobertura de toda la fauna auxiliar que hay en torno al viñedo. Y no olvidar, y esta nuestra visión, es el polen. El polen es muy importante para las abejas, es un poco la proteína, es nuestra carne para ellas. En Francia decimos que se necesitan 5 frutos y verduras para los humanos. Una abeja necesita 3 pólenes diferentes por día para que tenga buena salud. Puede ser una abeja o puede ser un auxiliar de la viña. Necesita algo variado. Y en Francia nosotros tenemos llanuras donde lo único que hay es colza, como si todo el año se comiera únicamente pan. Al final uno le apetece otra cosa
y uno se siente más débil al final si solo come una cosa. Por eso es importante que todo el año puedan comer cosas diferentes. Esa es nuestra visión como viticultores. Tenemos una visión de abeja, pero también se puede tener una visión de los auxiliares de la viña, y los insectos luego los comen los murciélagos y toda la cadena que viene por detrás. Los murciélagos son muy interesantes para los gusanos del racimo. Esto es una fotografía que he hecho de internet, tal vez haya aquí alguien de las bodegas Roda en La Rioja. Es un tema del que se habla mucho en Francia, sobre el respeto de los niveles y del relieve. Pero de mi punto de vista esto es extraordinario. Yo añadiría un seto, algunos árboles, para retener aún más el agua de lo que se retiene. Y la parte paisaje y también la fauna y la flora en general, habría que añadir algunos árboles y algunos setos. Este es otro paisaje de Suave, que es un viñedo muy bonito cerca de Verona. Es un antiguo volcán submarino. En realidad estamos en la llanura del Po, todo es plano y luego de repente llegan montañas. Es un terreno basáltico donde hay muchas viñas, cerezos y otros cultivos. Y he elegido esta fotografía para decir que se puede diversificar el paisaje. Estas son las famosas pérgolas de lo que hablaba Elizabeth ayer, pérgolas sencillas. Y aquí tenemos distintos cultivos y zonas de biodiversidad, zonas dejadas al azar donde se puede volver a plantar y reflexionar sobre lo que se podría poner para toda la fauna y la flora que hay alrededor. Y hay que diversificar, por tanto, para resistir mejor a todos los vegetales y todo lo que hay alrededor, sino también para la belleza del paisaje. Yo no sé vosotros, pero yo entre un mar de viña y este paisaje muy diversificado, prefiero clarísimamente este. Esta es otra fotografía, aquí también es muy verde el Chianti. Este verano, en octubre, finales de septiembre, principios de octubre, aquí vemos de nuevo viña con olivos. Este es un ejemplo, pero también hay muchas viñas, 3, 4 filas de viñas y algunos olivos. Es un paisaje bastante biodiversificado, con árboles, bosquecillos, cultivos, y están reflexionando para saber qué pueden plantar y qué pueden revisar. Bien, esto es lo que decía, no lo he hablado al inicio, pero es la vuelta de la hierba. Deberíamos reflexionar un poco más para saber qué se puede plantar y sobre todo evitar el suelo desnudo en invierno. Y para luchar contra la erosión también habría que aportar una cobertura vegetal con cereales, leguminosos, plantas aromáticas, todo lo que podría crecer en vuestras regiones. Habría que volver a pensar todo esto. Esta es una fotografía de Cognac. En Cognac mezclamos los tres y probamos para ver qué es lo que funciona bien o no. En fin, digamos que es la primera compañera de la viña y la hierba. Y habría que ver de nuevo qué podríamos poner o plantar en nuestros viñedos. Y me informé antes de venir, se han realizado unos estudios en 2009 sobre el cultivo del almendro. Se tiende a utilizar plantas aromáticas en los vergeles de almendros, ¿por qué no aquí? Y por tanto, el árbol tiene su futuro, tal vez no como lo hacían en la antigüedad, en la Edad Media, nuestros predecesores, pero habría que revisar un poco cuál es su lugar en nuestros paisajes y reflexionar de cara a su futuro y si va a resistir a los cambios climáticos. El verano pasado fue catastrófico en Francia, donde llovió muy poco. Vimos bastantes árboles que murieron, estaban totalmente secos. Robles ya no se plantan robles en el sur de Francia porque mueren y por lo tanto se deja solamente para el norte. Estamos reflexionando para volver a traer esencias de roble de aquí para ponerlos en el sur de Francia. Y estamos pensando también en otras esencias que proceden de Francia, de Italia y que van subiendo a medida, porque sin el hombre el árbol tardaría mucho tiempo en llegar. Deberíamos también reflexionar sobre esa parte, la parte del polen. Nos hemos dado cuenta que en viticultura la viña
se colecta cada vez más pronto, pero eso ocurre igual con todas las flores. Todos los árboles, todo se va desfasando. El tilo florecía en junio, ahora florece en mayo, lo mismo con las acacias. Todo se va desfasando, adelantándose. Y los apicultores y los insectos nos encontramos con huecos momentos donde ya no tienen nada que comer en julio y agosto. Y por tanto, nosotros intentamos revisar un poco la vegetación que hay alrededor. Nosotros adaptamos nuestras cepas, traemos cepas del sur y por qué no hacer lo mismo con los árboles y reflexionar un poco en la floración y otras utilidades, porque no frutos que no teníamos antes, por qué no traer los pistachos en Francia y otro tipo de frutos también que antes no habrían crecido. Bien, pues estas son propuestas que hacemos en nuestro libro con una visión más bien francesa, un clima templado y nuestra visión de apicultores. Pero también hay otras posibilidades. Se habla un poco de Bolivia, de todo lo que se hace en China y en otros países algo más secos. Pero también vosotros tendréis que observar vuestros paisajes, qué os apetece hacer también, porque si es madera, si son frutos, y encontrar también un poco marcadores para vuestros paisajes. Estos son una fotografía del Gers. Los romanos se instalaron rápidamente allí. Todavía tenemos antiguas casas romanas y ellos fueron los que trajeron la viña. También trajeron las tulipas de Roma y los pinos para sol y los cipreses. Y se dice que es la pequeña Toscana francesa con colinas. Y también ahí se cultiva el armagnac. Por tanto, los romanos llevaron con ellos los pinos para sol, los cipreses, porque les parecía que el paisaje era bonito y querían reproducir lo mismo que en Italia. Bien, estas son un poco las historias, los marcadores del territorio deben tener aquí también, aquí, y lo que hay que hacer es volver a plantar. Los cipreses y los demás árboles son importantes. Aquí he puesto una fotografía de un murciélago. Este murciélago se desplaza gracias a los ultrasonidos y el hecho de tener árboles en el viñedo, uno por aquí, otro por allá. Los murciélagos se pueden desplazar, mientras que una parcela vacía sin nada no va a poder desplazarse el murciélago. Aquí he puesto una fotografía de lo que es una caricatura para que vuelva la biodiversidad con un piquete nada más. Sería mucho más interesante poner un árbol real en lugar de un piquete muerto. Este es un punto de vista. Y este es un paisaje de Umbria, donde también tienen viñedos. Es un poco un jardín, un huerto y el cultivo de olivos también. Es diversificado. Y mi conclusión es una fotografía que tomé en el Chianti. No sabía muy bien, conozco muy mal España y su clima y me pregunté por qué no intentar buscar plantas que pudieran vivir en torno al viñedo. Tenemos los olivos, los almendros, los higos chungos. ¿Por qué no esos higos chungos que también se comen y los higos normales? Son plantas que resisten a la sequía y podrían aportar otros ingresos, los pistachos también, que no están lejos. En fin, son ideas simplemente que se deben tener para que nuestro paisaje crezcan plantas y frente al cambio climático que está llegando también. Pues muchísimas gracias por su atención y espero no haber sido demasiado rápida y que hayan podido entender bien en español. Pues muchas gracias. Si vous avez des questions, avec grand plaisir. Si tienen preguntas, estaré encantada de contestar. Lo siento, si no habla en micrófono no puedo traducir. Tienen que llevarle un micrófono, por favor. Sí, que estaba preguntando un poco qué la lleva a ella a empezar esta reflexión, este trabajo, si es por sus estudios, su formación o la empresa familiar o lo que sea. Gracias. Un peu tout. Un poco de todo, un poco de todo. Con mi padre está apasionado, es un apasionado de los árboles. Ha escrito su tercer libro sobre los árboles del futuro que plantar más adelante. A mí me apasiona la viña y el vino y hemos aliado nuestras dos pasiones.
Cuando era niña con mi padre, todos nuestros viajes eran la ruta de los vinos, todos los viñedos de Francia y los jardines botánicos. Los fines de semana los he pasado en los jardines botánicos y me hablaba de los árboles. Y cuando fui a Italia, por eso nos preguntamos qué había que plantar, con nuestra visión un poco de apicultores y leyendo el paisaje como agrónomos, pues se aprende a leer un paisaje. Y nos preguntábamos, vimos la historia de Francia, comprender los distintos paisajes que tenemos en Francia. Había muchísimas viñas antes en París y también había distintas variedades, había higos, melocotoneros, y todo eso se perdió en París también, y se perdió la viña también. Y por eso nos hicimos una serie de preguntas. Hice de ello mi oficio, es lo que hago en Cognac, reflexionar sobre la parte de la biodiversidad que plantar alrededor de la viña de cara al futuro. Y es, por tanto, algo histórico y también es una pasión. En esos paisajes como en Borgoña, como en Champagne, que solo se ven viñedos, ¿habéis hablado con los viticultores? ¿Cuál es su reacción? Porque es verdad que son desiertos, árboles, que hay una reflexión y una vuelta a esa diversidad y ese acompañamiento de árboles. ¿Te comprends? Oui. Lo cierto es que la viña combinada asusta, los árboles en las viñas también asusta, pero tal vez habría que empezar por la parte de árboles aislados, un árbol nada más, y ya con eso aportamos biodiversidad y reflexionar sobre todas las zonas olvidadas. Aquí hay unos taludes y ¿por qué no plantar sobre los taludes? Plantar en zonas donde hay piedras o lo que se llama unos triángulos donde no se ha plantado nada. Y debemos intentar reflexionar sobre esas zonas que no tienen un impacto en la viña, sino traer de nuevo la biodiversidad en esas zonas donde no hay viñas. Luego los viticultores dependen de la región, del espacio que tienen, de la manera en que crece la viña, cómo es el clima. De esa manera pues lo conseguimos. ¿Es correcto? En Cognac asusta, pero plantar setos, creo haber entendido, no hay ningún problema. No puedo contestar en su lugar tampoco. No. Sí, un poco asusta al principio que vuelvan las viñas o los árboles. Sí, y un comentario. En Toro, por varias razones, yo tenía frutales en el viñedo, pero daban muchos problemas porque a veces era o el tractorista que me presentaba algo roto, me senté, o el frutal o el tractor, pero complicado. Les di muchas vueltas y observé que había algunos árboles que iban un poco mejor, que no hacían competencia a la viña. Empezó a plantar algunos aquí y acá. Y tengo mayores que me vienen a ver y me dicen, mira, esto era todo así antes. Todas las fincas estaban rodeadas de árboles, de frutales. Cuando se morían las viñas, muchas veces empezaron a plantar un frutal, etc. Entonces, a veces lo que hoy nos parece algo como, para mí, un poco, vamos a hacer algo nuevo, al final es volver a lo que se hacía hace 100 años. Y que la modernidad ha arrasado en los últimos, no sé, 50 años. Espero haber entendido todo. Pero está repitiendo lo mismo en francés. En fait, j'ai l'impression de faire quelque chose de nouveau, c'était juste revenir à la tradition. Après, c'est qu'est-ce que Luego, ¿qué hay que plantar de nuevo? No he puesto en la presentación, es un primo de la acacia, un árbol leguminoso de América. Es bastante recto y resiste al seco y se puede cortar o podar fácilmente o talar. Es una
plantación que hay alrededor y aporta nitrógeno, es fantástico para nosotros, pero también otros árboles son útiles para el suelo, la materia orgánica, etcétera. Toda la parte aérea, pero también está toda la parte subterránea que ahora hablabas, y al final todo este enlace que podemos encontrar entre la vid, las raíces de la vid y raíces de los árboles, micorizas y demás. Sí. Hay especies más favorables, otras no tanto. ¿Trabajáis sobre toda esta parte también? Alors, moi, je n'ai pas fait d'études dessus. Il y a des études actuellement en France. No he realizado estudios sobre esto, hay estudios en Francia ahora. No he hablado, no he enseñado el roble o el alcornoque. No hay ninguna viña combinada con el alcornoque. No se comunican bien. Muchas veces el roble o el alcornoque va a tener mucha competencia respecto al agua y el nitrógeno. Los árboles frutales se podían disminuir su vigor fácilmente, lo mismo con los forrajeros, se cortaban para evitar la sombra y para que no crezcan tanto. Tenemos que reflexionar sobre qué tipo de árboles se pone alrededor en función de las competencias que hay, y empiezan a trabajar también en ese tipo de relaciones entre raíces. Si yo mañana voy a ver a la Junta de Castilla y León diciéndole que yo quiero plantar una línea de árbol, 4 de viñas y me van a mirar como locos, me van a quitar, me van a marear la leche. Pero bueno, lo voy a intentar, a ver, para divertirme un poco. ¿Vale? Os contaré. Bueno, no hay más preguntas, veo. ¿Esperamos 10 minutos? No, No, ha sido un fallo. La peste française est très très lente. La peste francesa es muy lenta. Ha llegado a Francia. Lo tienen en internet este libro en francés. Voy a intentar que se traduzca. Si se puede traducir a España, se publicó en marzo de 2019 y ya está haciendo su pequeño recorrido. Gracias, Lea.